Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1, que se transmite por Radio USACH 94.5, el canal 50.2 de la televisión digital abierta, en diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y las redes sociales. Y lo puede captar en cualquier rincón del planeta. ¿Cómo está Dalina Figueroa Video? Muy bien, muy buenos días. Que anduvo haciendo una brillante presentación del último libro del profesor Gabriel Salazar. Sí, en Maipú, la feria que es el Festival Invierno Lector de la Municipalidad de Maipú. En el cierre, el broche de oro, era justamente Gabriel Salazar, un rockstar. Viene como Premio Nacional de Historia por algo. Sí, y además que lo quieren mucho en Maipú porque hizo un libro sobre los municipios y todo el tema de ESPA, el agua, ¿no? Sí. Que tienen ellos de forma particular, digamos que es propiedad de los mismos vecinos y vecinas de Maipú. Muy querido y muy buena la presentación de su libro Expoliación de la Ciudadanía, Política de la Ciudadanía, o este drama histórico. Como nunca en la República ha existido mecanismos reales de participación ciudadana. Es usted sí que, o sea, sí, la soberanía popular. Él ha dicho lo que es obvio, abordó Exacto. ese tema de que la soberanía popular en Chile se limita a participar en elecciones o plebiscito cuando la élite la convoca. Y que no hay mandato realmente y que la representación es una ilusión, uno de los planteamientos de Gabriel Salazar. Pero bueno, estamos ya en este lunes 7 de julio. Qué bueno tenerte de vuelta en cuerpo y alma, Alejandro Guille, luego de tu En resfrío. Alma siempre. Por eso, ahora en cuerpo también. El cuerpo estaba regular, no tan mala, pero precaución. No, pero es que había mucho que frío, cuidarse, sí. Oiga, qué terrible la semana. Sí. Pero después llegó el ¿cómo se llama este veranito? San Juan. Oye, hizo calor, unos días que llegamos terrible. A los 24. ¿Y hoy día cómo andar? A ver, a propósito de que veamos estamos en al tiro lo que nos dice la Dirección Meteorológica. Mira, a esta hora baja la temperatura 3,2 grados, 100% humedad y vamos a alcanzar los 22. Agradable, despejado durante toda la jornada. Y si vemos el pronóstico extendido para el martes 8, 19 la máxima, la mínima 4 y el día miércoles 9 de julio, 13 la máxima, o sea, empieza a bajar considerablemente y 9 la mínima. Menos oscilación térmica y lluvia durante la madrugada y mañana del día miércoles acá en Santiago, según lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. Bien, yo le cuento mientras tanto que los autos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del 2011 no pueden circular si su patente termina en 6 y 7 y si no tiene sello verde, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo están las callecitas? Las callecitas de Santiago. Mira, la Costanera Norte indica la cuenta de Transporte Informa Región Metropolitana que hay un camión detenido en pista derecha al interior del túnel Costanera, dirección oriente. Sector Baquedano. Mantener distancia. En autopista central, otro vehículo detenido, ruta 5 al sur, kilómetro 0,9, sector Catedral, ocupando pista derecha, circular con precaución. Y lo último, restricción de la pista izquierda y derecha en avenida Pedro Aguirre Cerda hacia la costa. Esto al llegar al cruce de Los Rasuris en la comuna de Cerrillo, debido a 2 vehículos detenidos, uno en cada pista. A falta de uno, 2. Solo la calzada central está habilitada, así que congestión en ese punto. Y vamos con la pregunta del día, Alejandro. ¿Cómo te ha parecido que está la cosa? ¿Prendió o no prendió? ¿Está más entretenida la política interna? No, la política nacional se encendió. Sí, se encendió porque ya hay preguntas como la caída de Matei. 2 semanas clave, dice Pablo Longueira. Si no remonta ahora, se desfonda. Y muy probablemente termine abandonada, como ya le ha pasado en elecciones anteriores a la derecha tradicional. Sí. 2, Janet Jara disparando, entonces viene la crisis de lo que se llamó el socialismo democrático. ¿Es el fin del socialismo democrático? También se lo preguntan. Bueno, son preguntas que se pueden hacer, pero eso vamos a ir piano, balontano, porque hay harto que comentar. Y en todo caso tenemos preguntas del día en relación a un hecho que es clave en el escenario mundial. Relaciones exteriores. Exacto. El presidente Boric está participando en la cumbre de las BRICS como invitado. La pregunta es necesario y bueno para Chile? No, porque generará tensión con Estados Unidos. 3, es irrelevante. O sea, la pregunta es ¿qué repercusión tendrá? Y esas son las opciones que tú planteas. ¿Y conveniente? ¿Multilateralismo? ¿Me salió? Uy, claro. Me salió. Generar tensión. ¿Y por qué va a generar tensión con Estados Unidos? Da un poco de contexto. Porque ya amenazó. Estados Unidos amenazó. O sea, la BRICS es una manera alternativa de agrupar a los países que son emergentes, las nuevas potencias y sus países que están también
vinculados a ello por las inversiones, el comercio. Los asociados y los permanentes. Para un poquito encarar Estados Unidos y el bloque europeo. Exacto. Y eso es un bloque defensivo, por supuesto. Entonces la pregunta es si nos conviene agruparnos ahí o no enojar al tío Sam, que está cada día más agresivo, y una de esas nos manda una bomba. Por eso podría generar tensión con Estados Unidos. La Entonces, otra opción... Castigo, dijo que le va a subir los aranceles a los países que integren la BRICS. Pero a los chicos, porque con los chinos ya negoció. No sé qué negociaron, pero ya se pusieron de acuerdo. La tercera opción será irrelevante, donde puedes responder la pregunta del día, como siempre, en nuestras cuentas de Instagram, @SantiagoTV, @Radio Usach. Vamos con las principales noticias de esta jornada, 7:35. Titulares en línea 1. El presidente Gabriel Boric participó este domingo en la primera jornada de la cumbre del bloque BRICS en Brasil. Reafirmó la postura de nuestro país en el escenario internacional, haciendo hincapié en el compromiso irrestricto con el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos en todo momento y lugar. En ese contexto, enfatizó la importancia de avanzar hacia una reforma de la gobernanza mundial que sea más representativa y que refleje las voces y reconozca la importancia de la colaboración del sur global. ¿Se han fijado? Los países ricos están para el norte, los pobletes para el sur. Los pobletes estamos acá. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría poner una arancel adicional del 10% a los países que se ordenen con los BRICS, cuyos líderes mantienen una reunión en Río de Janeiro, donde también asiste, como señalábamos, a nivel de invitado, el presidente Gabriel Boric. Cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS deberá pagar una arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política, aseguró Trump en su plataforma Truth Social. La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, lidera las encuestas Criteria y Cadem para las elecciones presidenciales de noviembre. Alcanza el 29 y el 26% respectivamente de la intención de voto. En segundo lugar, en ambos sondeos se ubica José Antonio Kast, seguida de la candidata, tercer lugar, Evelyn Matei. El departamento OS7 de Carabineros informó que la incautación de drogas por parte de la entidad aumentó un 40% en el primer semestre de este 2025 y según las cifras de la Policía Uniformada, entre enero y junio se decomisaron 30.446 kilos de diferentes sustancias ilícitas contra 21.761 kilos en igual periodo de 2024. Si bien por lejos se trata mayoritariamente de marihuana, el principal incremento se registró en metafetaminas. Parlamentarios de la Comisión Especial Investigadora para el Acuerdo entre Sokimich y Codelco advirtieron sobre la falta de transparencia en las negociaciones que revelan las conclusiones del informe que entregará este lunes a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. El documento, aprobado por 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones, busca dejar sin efecto el convenio, señalando que hay una serie de irregularidades como falta de transparencia en las negociaciones, ausencia de un proceso de licitación y dudas respecto al beneficio económico para el país, estimando incluso un posible perjuicio fiscal, dice el informe, de al menos 6.700 millones de dólares. El ministro de Economía, Nicolás Grau, descartó la relación entre las políticas laborales impulsadas desde el gobierno y el desempleo. En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, Grau precisó que los trabajos se han perdido en la parte informal. Junto con ello, el titular de Economía sostuvo que el alza del salario mínimo, las 40 horas o la reforma de pensiones no afectan el dinamismo en la materia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó sus esperanzas de alcanzar un acuerdo esta semana con el grupo islamista Hamas sobre los rehenes israelíes que mantienen retenidos en Gaza. Al respecto, Netanyahu afirmó que antes de partir hacia Washington, que Israel solo aceptará un acuerdo en la Franja de Gaza con nuestros términos y en el que jamás quede despojado de su capacidad militar. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1.
En la Cámara de Diputadas y Diputados sigue el debate sobre el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, instancia donde el gobierno intenta reinstalar la facultad de la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, para levantar el secreto bancario sin autorización judicial. La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, defendió la iniciativa ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, pero no logró convencer a los representantes de la oposición. Y ante las diferencias evidenciadas en la comisión, se resolvió postergar la votación en particular del proyecto para una próxima sesión. ¿Con quién vamos a conversar al respecto? Con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, que ya la tenemos en línea. Subsecretaria, muy buenos días. Buenos días, subsecretaria. Muy buenos días, Daniel, Alejandro. Muchas gracias por la invitación a compartir con usted y conversar con sus auditores y auditoras. Muchas gracias a usted. Bueno, en general, todos los países del mundo han tenido éxito en la lucha contra el crimen organizado cuando se meten por el lado de las finanzas, el lavado de dinero, porque finalmente son negocios ilícitos, pero son negocios. ¿Por qué es tanta la oposición, más allá del discurso, la negativa tan radical de la derecha en Chile para aprobar que haya más capacidad de meterse en el secreto bancario cuando hay antecedentes sospechosos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que nosotros hemos estado debatiendo respecto a este proyecto de ley y efectivamente no, esto quizás por desconocimiento, pienso yo, porque esto no es el secreto bancario que se levanta para fines tributarios, como ocurre en el caso del Servicio de Impuesto Interno, y donde en su momento, cuando estábamos tramitando la ley de cumplimiento tributario, hubo harta discusión porque nuestro planteamiento también era levantamiento en sede administrativa en algunos casos. Finalmente quedó en el Servicio de Impuesto Interno todo en sede judicial, es decir, primero se va un juez, en este caso de los tribunales tributarios y aduaneros, a pedir el lanzamiento del secreto bancario. Pero en el caso del crimen organizado es totalmente distinto. Nosotros lo que buscamos es que hoy día la Unidad de Análisis Financiero, que es un servicio que se relaciona con el presidente a través del Ministerio de Hacienda, cuenta con el lanzamiento del secreto bancario, pero con sede judicial frente a la Corte de Apelaciones. Pero el debate que se ha dicho es que eso es necesario, está ok, que no requiere cambio, porque cada vez que la UAF ha solicitado a la Corte de Apelaciones de Santiago el alzamiento del secreto bancario, siempre lo ha obtenido. Pero resulta que lo ha solicitado en un ámbito de acción bastante más acotado, que solo es el lavado activo y el financiamiento del terrorismo. Y no como en este proyecto de ley, donde lo que se busca es ampliar el objeto de la UAF, ya no solo al lavado activo y financiamiento del terrorismo, sino que al crimen organizado. Y al ampliar ese objeto, pueden haber muchos más casos, razón por la cual hay un informe de la misma Corte Suprema que en este caso considera muy válido de que el alzamiento del secreto bancario de parte de la UAF sea en sede administrativa y no sede judicial. ¿Pero a qué le temen entonces los empresarios o la derecha económica o la derecha política? ¿Por qué tan radical la oposición? ¿Qué tienen temor de que ocurra? Yo creo que el temor es que esto sea lo que ellos le llaman una pesca milagrosa. Pero esto está lejos de ser aquello, porque todo lo que hace la UAF se basa en lo que se llama un ROS, que es un reporte de operación sospechosa. Y nosotros lo que estamos diciendo en el proyecto de ley, que la regla general es que si ese reporte de operación sospechosa viene de cualquier organismo, igualmente la UAF a pedir el lanzamiento secreto bancario en sede judicial. Solo de manera excepcional el lanzamiento del secreto bancario sería de manera administrativa. ¿Y cuándo sería? Cuando ese reporte de operación sospechosa venga de un banco, porque el banco ya alerta, un banco X alerta a la UAF y por tanto da toda la información de la persona, y lo que se requiere es actuar rápido para ver si no hay operaciones con otros bancos. Por tanto, si la ROS viene de un banco, lo que decimos es que no hay que ir a la sede judicial. Si la ROS viene respecto de un funcionario público, en ese caso también consideramos que los estándares son más exigentes y por tanto, como puede existir un riesgo de uso de recursos fiscales, también tiene que ser en sede administrativa. Sí. Y por último, el tercer caso es cuando la ROS viene de una persona jurídica, que es una empresa, ¿no es cierto? Y por tanto no tiene derecho a vida privada ni legislación porque se entiende que la misma legislación de datos personales no reconoce como los datos de una entidad jurídica como datos personales.
Por lo tanto, nosotros sentimos que esto está bien resguardado y la verdad que vamos a dar el debate en la Comisión de Seguridad y en todo lo que corresponda en la Cámara. Subsecretaria Berner, y bueno, un poco aclarar porque a veces suena a otra palabra, es el ROS, le decimos a nuestro auditor, usted lo dice clarito, reportes de operación sospechosa, ROS, no arroz, para que nuestros auditores no se confundan, porque yo estaba escuchando arroz todo el rato, pero sabía a lo que se refiere la subsecretaria. Hablemos también de la importancia, ¿no?, de contra el crimen organizado, el narco y todos los negocios que tienen justamente ahí los delincuentes, que además son sumamente creativos, y ya nos decía una experta en la materia, Valesca Troncoso, van a la delantera, todo lo que nos podría permitir. Y hablemos también de la literatura, como se dice, comparada, porque hubo argumentos, no sé quién lo sostiene ahora, subsecretaria Berner, de que los narcos o los delincuentes, los líderes, tenían su plata básicamente guardada bajo el colchón, lo que sabemos que es una falacia, por lo bajo. Entonces, a la luz de los últimos hechos, expliquemos también todo lo que va a facilitar en lo que se ha llamado la ruta del dinero. Claro, de hecho, este proyecto de ley no solo tiene como una herramienta para la UAF el alzamiento del secreto bancario, sino que también genera unidades de inteligencia que se comunican con la UAF en el Servicio de Impuesto Interno y en aduanas. Aquí, efectivamente, como usted nos lo dice, el crimen organizado es al final del día actúa como una empresa y requiere tener recursos para mover, para reclutar gente, etcétera. Entonces, realmente, por lo mismo, la Corte Suprema ha validado lo que nosotros estamos haciendo en este proyecto, e incluso a propósito de la última investigación, el propio fiscal de Castillo, que está a cargo de la operación, dio cuenta de cómo se podría haber llegado antes si es que hubiésemos tenido desde la UAF el lanzamiento del secreto bancario. Y solo decir que no es solo llegar antes a encontrar a las personas, porque aquí se ha dicho, bueno, no importa, si el registro en el banco siempre va a quedar. Claro, en el banco quedan los registros, los movimientos, pero una vez que son descubiertos, la gente saca los recursos y se los lleva a otra parte. Es muy rápido la movilización del dinero. Otra cosa es tener los recursos y poder incautarlos. Hay un tema de ritmo. El negocio criminal mueve las plata con rapidez. Cuando llega a la justicia con toda la tramitación, y además que saben, pues están informados, les llega información de que los están investigando, corren los dineros de un lado a otro y llegan tarde. Le pasaba a los norteamericanos en las películas, ¿se acuerdan? Cuando llegaban tarde. Y de hecho, acá pasó lo mismo. Alejandro, a propósito de lo que usted señala, los norteamericanos tienen esta facultad para su equivalente de la UAF. Claro. Por supuesto, el único país que no tiene esto somos nosotros y Australia. Y casi todos los países, claro, de la OCDE, como bien señalaba. Ahora, también es importante este último caso, subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, uno de estos casos que se dio ahora de cómo movían los dineros, ¿no? Una organización vinculada y desarticulada, vinculada al Tren de Aragua, ¿no? Y acá se hablaba de 250 cuentas corrientes y billeteras digitales, que fue lo que explicó el Ministerio Público. Y iban ahí con los crímenes, digamos, delitos como trata de personas, homicidio, secuestro, traficante de migrantes, drogas y extorsiones, iban moviendo la plata en diferentes países. Y recordemos, ¿no?, que acá se hablaba de 13,5 millones de dólares. ¿Este caso parece excepcional o estamos hablando de que esta es la envergadura de los casos que se están mostrando en nuestro país? Bueno, yo el detalle de los casos y la excepcionalidad creo que es algo que le corresponde propiamente al Ministerio Público. Pero sí lo que es excepcional es que no tengamos una unidad de análisis financiero que tenga la facultad de actuar rápido en sede administrativa ante un arroz. Lo que usted señala es súper claro, porque aquí lo que nosotros estamos diciendo es que si el reporte de operación sospechosa viene de un banco, la UAF puede pedir información a todo el resto de los bancos rápidamente. Entonces, si hay movimientos, esos movimientos se van a detectar más rápido. También se ha dicho que están usando, a propósito de la simplicidad, que uno lo hace de buena fe, ¿no?, de generar una empresa en un día. Bueno, esa empresa en un día es tan fácil hacerlo que también se mueven entre empresas. Por lo mismo es que nosotros también estamos diciendo que la UAF tiene que tener alzamiento del secreto bancario rápidamente en sede administrativa
si la ROS, la reporte de operación sospechosa, viene de una entidad jurídica, porque eso es algo que se está viendo. Crear empresas de un día rápidamente para hacer que el flujo del dinero fluya. Ahora, tratando de explicar por qué hay un sector político del país que defiende, se defiende como gato de espalda frente a una capacidad real de detectar movimientos falsos. La experiencia comparada muestra que en un comienzo el dinero se mueve como usted señala en la descripción, movimientos rápidos, qué sé yo, que los pillen. Pero cuando hay cierta complacencia del Estado, cierta rigidez, lo que hacen es meter plata en negocios lícitos. Por ejemplo, en México, qué sé yo, Ecuador pasó también ahora. La cantidad de plata que meten en turismo, en el sistema mismo financiero, legalmente, a comprar acciones, a tapar con negocios lícitos, puede que sea lo que tiene miedo algún sector, por ejemplo, la construcción u otro, que de alguna forma al investigar termine afectando a grupos económicos que no necesariamente cometen crímenes ellos, pero que dejan pasar porque tienen tanta plata que son buenos socios. Bueno, mire, yo creo que aquí hay un segundo resguardo que a lo mejor se ha comentado poco. Acá lo que hace la unidad de análisis financiero es investigación. Más que investigación es análisis, ¿ya? Pero la investigación penal siempre excede en el Ministerio Público. Entonces la UAF lo que puede hacer es emitir informes de manera más rápida con toda la información que corresponde. Si en esos informes que emite la UAF da cuenta de un eventual delito o ilícito, lo que tiene que hacer es enviarlo al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, en sede judicial, al revisar el informe junto con otra información que por supuesto tiene con materias propias de investigación del Ministerio Público, va a ir a sede judicial y ahí va a pedir igualmente en sede judicial el lanzamiento del secreto bancario. Por tanto, el que actuó de buena fe no debería tener un problema. Obvio. El AGUAF es una etapa previa de investigación para llegar más rápido a informes solventes que apoyen la investigación del Ministerio Público. Pero una vez que llega al Ministerio Público siempre va a haber un lanzamiento de secreto bancario en sede judicial. Por tanto, aquí lo que estamos evitando es que haya 2 veces en sede judicial un lanzamiento de secreto bancario. Bueno, no se entiende estos argumentos, la derecha es la más dura en hablar de ir contra el crimen organizado y otros delitos, y aquí pasan cosas. En fin, muchas gracias, subsecretaria de Hacienda Heide Berner, por conversar esta mañana con nosotros. Que tenga linda semana. Muchas gracias a usted, y el miércoles empezamos la votación en particular de este proyecto en la Comisión de Seguridad de la Cámara, así que vamos a estar súper atentos. Tuve la oportunidad de explicar en qué estamos. Eso, y le invitamos el jueves, si que quiere. No, el jueves viene y esto se va a demorar. Gracias, subsecretaria, un abrazo grande, chao. Buenos días, que esté muy bien. 8 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Ay, la prensa lo dice. Preocupante infiltración del crimen organizado que ha llegado no solo a jueces, fiscales, que eso lo sospechamos porque hay jueces que tienen unos fallos raros. Acuérdese el de Arica, que nunca más se supo qué pasó. Cuando obligó a que se entregara el nombre de los testigos protegidos y los agentes encubiertos a los narcotraficantes. Oiga, nunca supimos que los sancionaran. Y las asociaciones de fiscales, de jueces, todo, como guardan silencio, no sé, hablan del debido proceso, o sea, con una ingenuidad, que es lo que permite que el crimen organizado penetre. Pero a veces, más allá de esto, hay intencionalidad, no es solo que sean gancitos, ¿no? Sino hay gente que, bueno, es parte de la maquinaria, porque el crimen organizado es duro, tiene mucha plata, por lo tanto la tentación es grande, pero también tiene mucho poder militar o armado y pueden dañar a la familia de un juez, de un fiscal. Lo que no pensamos mucho, aunque era obvio que iba a ocurrir porque ha ocurrido en otros países, es que se infiltrara al Ejército de Chile y a la Fuerza Aérea de Chile hasta ahora. Y hemos sabido de 2 casos donde la información que nos ha llegado oficial dice que fueron la propia institución del Ejército y ahora la propia Fuerza Aérea
la que detectaron por mecanismo de control e informaron. No tengo por qué poner en duda las cosas, pero yo soy cartesiano, entonces me gusta la duda Ver como método. para creer. Claro, la duda como método, no Sí. por Ya. desconfiado Sí. contra instituciones específicas, sino porque uno tiene que dudar, por algo es Sí, periodista. está bien. Bueno, está entrando evidentemente el crimen organizado en las Fuerzas Armadas, es una realidad, en las policías también. Está todo el Estado bajo acoso y la ingenuidad con que se reacciona. Vamos a rotar al personal, vamos a aplicar las más duras sanciones, vamos a aclarar y vamos a aplicar todo el rigor de la ley, no vamos a querellar. Cuando ya empiezan con eso, mire, entro en pánico, porque quiere decir que no saben qué hacer. Y cuando se reúnen las autoridades encargadas de la defensa nacional, dice que vamos a citar a los altos mandos, como que para que nos informen, o sea, de verdad es atroz, porque significa que las Fuerzas Armadas se fiscalizan solas, que nadie lo hace. Y aquí otra vez los problemas culturales. Yo estuve en debates en el Congreso, cuando hablábamos de los gastos reservados, pero ¿cómo podía yo desconfiar de las Fuerzas Armadas que van a usar bien la plata? ¿Cómo podía uno desconfiar de Carabineros de Chile? Como si uno fuera enemigo de las instituciones. Oiga, evitar que se corrompan es un gesto patriótico, es proteger las instituciones. Y nadie está diciendo que son todos corruptos, pero los están permeando, entonces hay que reaccionar para proteger a las instituciones, porque además nos metemos en un tremendo lío, porque la línea operativa cae a continuación, dejan de ser eficientes en el cumplimiento de sus deberes. Es una obligación, y me doy cuenta que los mecanismos de investigación interna son débiles, y el Estado desde fuera no tiene real manejo de la situación. Por eso que cuando se llegue a encontrar un caso es por información interna de las instituciones. ¿En qué país del mundo la seguridad del país queda solo en manos de que se autovigilen instituciones que pueden caer bajo la corrupción? Lo mismo pasa con el Poder Judicial. Entonces aquí viene el rol de la prensa, pero también el Estado tiene que salir de esa parálisis, que no se atreve con personalidad y con políticas a hacer lo que es obvio, tener mecanismos de inteligencia capaces de controlar lo que pasa dentro de las instituciones, no como un acto de desconfianza per se, sino como un deber para proteger a las propias instituciones. Y hay una oposición tenaz a que se generen sistemas de inteligencia que manejen esa información, que puedan detectar estos problemas. Y lo que está pasando con el secreto bancario es del mismo estilo. Entonces la pregunta es, ¿simplemente porque el honor o porque hay intereses desplegados que tienen miedo que queden en evidencia si hay un Estado que maneja realmente información cuando hay ilícitos y abusos? Me queda la duda, francamente, ¿qué es lo que está defendiendo a la derecha en el Congreso? ¿A quién pretende defender y por qué? Porque las respuestas que han dado no son razonables para la magnitud de lo que está pasando en el país. El país se está corrompiendo en los negocios, en el ámbito social, en el ámbito político, claro, y en las propias instituciones de la defensa y de la policía. ¿Qué es lo que están esperando para que les caiga la chaucha? Pregunta nomás, son preguntas. 7:58, vamos a una pausa ya, regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 58 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito, de aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio, de Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo, tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música.
Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. Ahora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo en Radio USACH, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio USACH, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El presidente Gabriel Boric participó este domingo en la primera jornada de la cumbre del bloque BRICS en Brasil, donde reafirmó la postura de Chile en el escenario internacional, haciendo hincapié en el compromiso irrestricto del país con el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos en todo momento y lugar. En este contexto, el presidente Boric enfatizó la importancia de avanzar hacia una reforma de la gobernanza mundial que sea más representativa, que refleje las voces y reconozca la importancia de la colaboración del sur global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría poner un arancel adicional del 10% a los países que se ordenen con las BRICS. Por su parte, Rusia restó importancia a las amenazas del mandatario estadounidense, señalando que las BRICS son un grupo al que lo mueven intereses comunes y nunca una animadversión hacia terceros países. El departamento OS7 de Carabineros informó que la incautación de drogas por parte de la entidad aumentó un 40% en el primer semestre de 2025. Según la cifra de la policía uniformada, entre enero y junio se decomisaron 30.446 kilos de diferentes sustancias ilícitas contra 21.761 kilos en igual periodo de 2024. Si bien por lejos se trata mayoritariamente de marihuana, el principal incremento se registró en metanfetaminas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado sus esperanzas de alcanzar un acuerdo esta semana con el grupo islamista Hamas sobre los rehenes israelíes que mantienen retenidos en Gaza. Al respecto, Netanyahu afirmó que antes de partir hacia Washington, Israel había ya dicho que solo aceptará un acuerdo en la franja de Gaza con nuestros términos y en el que jamás quede despojado de su capacidad militar. Al menos 80 personas han muerto en las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Guadalupe en el estado de Texas. En el condado de Kerr, la zona más afectada, al menos 40 adultos y 28 niños han fallecido, según reportaron las autoridades locales. 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1.
Y allá está, en Brasil, el presidente de Chile, Gabriel Boric, participando como invitado en esta reunión cumbre de las BRICS. Pero estas BRICS, medias desabridas, partieron porque no está Xi Jinping, ni Putin. Putin dio una explicación posible, creíble, pero no está claro por qué no llegó el principal líder de esta agrupación. Y empezaron las especulaciones, que la presión de Estados Unidos, que está negociando con Estados Unidos, otro dice que no, que son problemas internos, que tiene que arreglar, en fin. Y eso, bueno, sin China no existen las BRICS. Vamos a ver cuán sólidas son, conversando con el ex ministro de Relaciones Exteriores, ex diputado, ex senador, mira, las ha hecho todas, y además doctor en ciencias políticas, Ignacio Walker. ¿Cómo está, ex canciller? O le diré... Digámosle canciller, ¿más fácil? Pues sí, porque además nos pone más No se nos confundan nuestros auditores. ¿Cómo está Ignacio Walker? Muy buenos días. Puros ex nomás. Puros ex. Pero sigue siendo abogado, doctor en ciencias políticas y analista, y político. Sí. Eso es vigente. Eso. Bueno, vamos a la... Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Ignacio. Un abrazo. Igualmente. La primera pregunta es obvia, no está el líder chino, que es el inspirador de este grupo, la primera potencia lejos. Entonces, ¿qué señal se da con esto? Porque de inmediato creó una sensación de debilidad de la BRICS, o de que Trump la está de alguna manera inhibiendo. Bueno, es la primera vez que Xi Jinping no asiste a una reunión del BRICS. Y por lo tanto, esto tiene una cierta significación. Yo interpreto, esta es una especulación mía, una hipótesis, que la ausencia de Xi Jinping se debe a no provocar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en esta guerra comercial que ha declarado Trump al mundo, que básicamente es un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, bueno, están como llegando a un acuerdo, ya no son 145%, ¿no es cierto?, aranceles, son 30, no se sabe si va a ser definitivo o es una pausa más, pero entonces yo creo que Xi Jinping y China están cuidando la relación con Estados Unidos, que está muy sensible. La economía de China ha sido muy fuerte en términos de exportaciones, pero tiene problemas internos en términos de consumo. Entonces, China no quiere guerra con Estados Unidos. Yo interpreto su ausencia de esa manera. Ignacio, ¿nos puede explicar el peso real que tiene los países, sobre todo, que son los miembros plenos, pero también hay unos que son, digamos, que temporales, digamos, que son parte no permanente de los BRICS? El peso real. Ver, el BRICS representa el 39% del PIB mundial, o sea, tiene peso económico, casi el 40%. Representa el 49% de la población mundial. Estamos hablando, claro. O sea, prácticamente la mitad de la población mundial. Entonces tiene importancia, tiene peso. El BRICS, ustedes saben, lo compone China, Rusia, Brasil, la India y Sudáfrica. Son los miembros permanentes. Esto partió es curioso, esto partió por un artículo de un economista de Goldman Sachs, en el corazón del capitalismo, en Nueva York, el año 2001, hace 24 años, en que habló de estos poderes emergentes, los BRICS, por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS. Ahora se llama BRICS más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un grupo de países que se está incorporando, que ahí están Egipto, está Etiopía, Indonesia, Irán, ahí se encienden las alarmas al tiro, Irán, Arabia Saudita es el archirrival de Irán en el Medio Oriente, y los Emiratos. Entonces, claro, es un grupo de países que tiene importancia. Ahora, el BRICS, para ser claro, tiene... ¿Cuál es el problema? Bueno, tiene cosas positivas, el multilateralismo, que es un principio que está en la política exterior chilena, el libre comercio, curiosamente, ustedes ven la declaración de ayer, 126 artículos, tremenda declaración, un poco como era antes con la Unión Soviética y los países de Europa del Este, que hacían declaraciones de 120 artículos. Bueno, no quiero hacer esa comparación, pero es muy larga una declaración de 126 artículos. Bueno, entonces el multilateralismo, bien, el libre comercio, bien, contra la guerra
comercial declarada por Trump, el medio ambiente, la inteligencia artificial, o sea, el BRICS. No hay que demonizarlo porque tiene algunos principios, algunos objetivos que son loables, ¿no? Pero en fin, eso es lo que representa. Pero también, perdón, diferencia... es reconfigurar el poder global. O sea, pretenden una fuerza frente a Estados Unidos y Europa. Evidente que ahí hay un propósito político. Ese es el tema de fondo, Alejandro. Trump está enojado. Yo entiendo que la presencia del presidente Gabriel Boric en Brasil es un gesto hacia el presidente Lula. Chile y Brasil tenemos excelentes relaciones históricas. Eso está bien, pero eso implica que Chile está considerando ingresar al BRICS. Sería un gran error, a mi juicio. Quiero ser muy claro en esta materia. Y creo reflejar el ambiente de lo que podríamos llamar la comunidad de política exterior en Chile. ¿Por qué? Porque como tú insinúas, Alejandro, el BRICS es un bloque de poder. Eso es el BRICS, ¿no? El BRICS responde a una lógica geopolítica, de reordenamiento, de rebarajar, como tú dices, el mapa geopolítico global. Y tiene un sesgo anti-Estados Unidos. Claramente. Ayer se cuidan de no hablar mucho de Estados Unidos, salvo en el tema Gaza, en el tema Irán. Entonces, con esos factores, ¿no? Bloque de poder, lógica geopolítica, sesgo de Estados Unidos, eso no tiene nada que ver, no sirve, no aporta, a mi juicio, de manera alguna a los valores y principios e intereses permanentes de la política exterior chilena. Estamos conversando con Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores, a propósito de la participación del presidente Gabriel Boric en las BRICS. Quiero preguntar la diferencia, porque me quedó la duda, en lo más pragmático, los alcances que tienen los países miembros que integran el foro, con aquellos que son considerados socios. Dentro de nuestra región está Bolivia, y si hablamos también de un país más cercano culturalmente, también está Cuba. ¿Qué significa ser socio? ¿Hasta dónde llegan? Y si eso también perjudicaría a Chile, si se quiere ser socio, no miembro permanente. Es un compromiso de menor intensidad. O sea, por ejemplo, Mercosur. Mercosur tiene sus socios permanentes, ¿no es cierto? Sí. Brasil, Argentina, Uruguay, en fin, Paraguay son socios permanentes y tiene asociados. Entonces son como invitados especiales, es como un gesto, ¿no es cierto? Como una intención de adhesión a los principios, a los valores del BRICS. No es una pertenencia permanente. Entonces, eso es básicamente, pero el fuerte son los permanentes, pero también los invitados tienen la importancia, al ver cuáles son esos invitados o asociados, ¿no es cierto?, de dar una señal de un cierto alineamiento. Esto es curioso porque en los años 60 existía el concepto de los países no alineados, claro, ¿no es cierto? Yugoslavia, en fin, había mucho, Tito, los países no alineados respecto de las grandes potencias, en ese entonces Estados Unidos, Unión Soviética. Aquí no es así, pues, porque está China, y estamos en un mundo donde hay una guerra no solo comercial, una guerra con afanes hegemónicos, geopolíticos, entre Estados Unidos y China, y en BRICS está China. Entonces es como tomar partido, y Chile nunca debe tomar partido en ese conflicto entre Estados Unidos y China. Tenemos que cultivar la mejor relación con ambos. De hecho, tenemos una muy buena relación con ambos. Entonces, ¿qué gana Chile? No mucho. Lo del presidente Boric es un gesto, pero claro, a mí, ustedes ven que ayer el presidente Trump amenazó con subir aranceles a quienes participen del BRICS o se unan al BRICS. Fue una amenaza ayer. Entonces hay que andarse con mucho cuidado en estas decisiones, en estos temas. Ignacio, y lo último también, si nos puedes explicar esta discusión desde también la presidencia de Rusia 2024 con la creación de sistemas de pagos alternativos, los llamados SWIFT, que domina Estados Unidos. ¿A qué se refiere? Mire, lo que ha primado hasta donde yo entiendo en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial es el dólar. Claro, sí. ¿No es cierto? Que es un poco la presencia de Estados Unidos en el mundo. Entonces, la búsqueda de monedas alternativas es una forma también de relativizar, cuestionar
la hegemonía, el Claro. poder de Estados Unidos, del dólar. Entonces la cosa va por ahí. Ahora el dólar sigue siendo la moneda que gravita en el mundo. Yo creo que la cosa va por ahí, pero insisto, este no es un tema económico, no es un tema comercial, esto es un tema político, geopolítico, de un bloque de poder, ¿no es cierto?, con un sesgo ante Estados Unidos, una lógica geopolítica. Y eso entonces a mí me lleva con mucha convicción a afirmar que no está en el interés de Chile unirse al BRICS. Ignacio, respecto un poquito a la presencia de países que se han ido sumando, ¿es bien heterogéneo en cuanto a poder económico, en cuanto a alineamientos estratégicos? Por ejemplo, Arabia Saudita, en los hechos es un aliado de Estados Unidos más tranquilo, más pasivo en el Medio Oriente. Es uno de los países que está más receptivo a entenderse con Israel. Probablemente incluso la rebelión de Hamas tenía por propósito bloquear lo que parecía un inminente acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. ¿Qué hace Arabia Saudita metido, o Qatar metido en este escenario? Mira, Arabia Saudita está empeñado en un proceso de modernización brutal, ahí con el príncipe heredero, ¿no es cierto? Da mucho que hablar, es una gran potencia regional. Muchos de estos países responden a lógicas regionales o subregionales. Bueno, Arabia Saudita está jugando un papel político. La visita del presidente Trump a Arabia Saudita, a Qatar, a los Emiratos, hace un par de meses, es una señal que compraron cientos de miles de millones de dólares en armamento, están muy bien con Estados Unidos, pueden hacer un papel de broker, de facilitador, en fin, en el Medio Oriente, en el conflicto con Israel. Ahora, Arabia Saudita es el archienemigo de Irán, históricamente, porque es un tema religioso. Irán es chiita, Arabia Saudita es sunita, y tienen un conflicto regional, salvo que China los juntó hace un año, una reunión de China que juntó Irán y Arabia Saudita, pero eso no pasó de ser una foto. Ahora están ambos en las BRICS. ¿Cómo? Ambos países están en las BRICS. Ahora están los dos, pues, claro, como asociados. Entonces, bueno, es interesante estas lógicas regionales, igual que el tema de Egipto y Etiopía, ¿no es cierto? El tema África, Medio Oriente, todo eso es importante. Los Emiratos están jugando un rol, también son parte. Qatar está jugando un rol político muy importante. Qatar es de confianza de Hamas y de Estados Unidos. Es el único país en el mundo que tiene esa cualidad, que puede reunir a Hamas, ahí están los líderes de Hamas, ¿no? Y con Estados Unidos espléndidas relaciones. Bueno, bien interesante lo que está pasando en las BRICS y que termina el día de hoy con la presencia, como señalábamos, del presidente Gabriel Boric. Ignacio Walker, te traigo acá al país porque también está interesante lo que está pasando en la política, sobre todo con miras a las presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre próximo. Y ahí el rol, una vez más, que siempre ha estado con un poquito bisagra, de alguna manera, la democracia cristiana y el apoyo o no a la candidata del oficialismo, Janet Jara. Usted señalaba en una entrevista, decía, si la DC apoya a Janet Jara, se quiebra el partido. ¿No cree que eso de la posibilidad de quebrarse ha estado permanente en el último tiempo? Es la sensación que tenemos desde la ciudadanía, y no solo con la decisión de demócratas y amarillos, sino que siempre está ahí al filo de desaparecer. Mire, Daniela, a mí me duele mucho lo que está ocurriendo en la democracia cristiana, mi partido de toda la vida. Yo renuncié, usted sabe, hace un par de años. Muchos hemos renunciado. Como tantos, eso mismo iba a señalar, como tantos. Claro, hay una sangría muy fuerte, a mí me duele. Nosotros renunciamos cuando la democracia cristiana decidió apoyar el voto apruebo en la primera convención, que a mi juicio fue un error histórico. Apoyar el proyecto, usted sabe, el proyecto refundacional del Partido Comunista, el Frente Amplio, la Lista del Pueblo, lo que fue la convención. Eso fue un error histórico. 9 expresidentes del partido, casi todos, mandamos en ese entonces una carta formal al presidente del partido, Felipe del Pin, que en paz descanse, que acaba de fallecer, una gran persona,
pidiéndole que la ADC declarara libertad de acción, porque la mitad de los parlamentarios estaban con el apruebo, la mitad con el rechazo, la inmensa mayoría del electorado demócrata cristiano con el rechazo, porque si no, ¿cómo llegamos al 62%? Me refiero al electorado histórico de la democracia cristiana. ¿Ya? ¿Sí? En los años 90. Bueno. Y hoy día la ADC enfrenta un dilema, una disyuntiva muy, muy compleja. ¿Qué hace la ADC en este cuadro de polarización? Aquí viene una dinámica comunismo-anticomunismo, desgraciadamente, en los próximos meses. Janet Jara ganó la primaria, pero es militante del Partido Comunista. Entonces, yo que creo conocer a mi partido, fui 5 años presidente del partido, fui senador ahí con don Alejandro Guillé, muchos años, y entonces yo creo, casi tengo la convicción, Daniela, que si la democracia cristiana apoya la candidatura de Janet Jara, se quiebra el partido. Eso lo firmo ante notario. Wow. Una consulta, hay un dilema aquí, la política tiene... Antiguamente era mucha doctrina, mucha visión, hoy día es un pragmatismo que uno muchas veces dice si conduce a algo, si tiene sentido, se habla que está vacía de contenido, pero bueno, también es una manera de hacer política, puede hacer desde las ideas, desde una visión de arriba, a también partir construyendo desde abajo, bajo ciertos principios de participación, democracia, libertad, en fin. Probablemente hay mucho de eso, pero la ADC en lo real y concreto hoy día tiene un dilema. Si no está, se muere. Y si está, se muere. ¿Qué es lo que hace? Porque si no hace una lista parlamentaria con un sector que le garantice que va a mantener 4 o 5 diputados al menos en esta elección y que elija un senador, uno, la verdad es que corre riesgo de desaparecer. Entonces, por anga, por manga. Claro, ¿cómo se maneja entre los parlamentarios que quieren ser reelectos y el partido que puede pensar que, mira, acercarnos mucho al PC nos aleja a nuestro elector tradicional? Claro, tú lo has descrito muy bien. Esa es la realidad, esa es la disyuntiva. Yo lo que entiendo, lo que he conversado con mis amigos dirigentes de la democracia cristiana, lo que uno ve en la prensa, es que en esta estrategia de sobrevivencia, porque esa es la estrategia, la ADC está privilegiando bien, me parece, el tema parlamentario. La democracia cristiana debiera tomar distancia del tema presidencial y concentrarse en el tema parlamentario dentro de esta estrategia de sobrevivencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí está la discusión si va a haber una lista o 2 listas parlamentarias, ¿no? También en la derecha se ha replanteado este tema, porque la derecha claramente tenía, y hasta el día de hoy tiene 2 listas. Una de Chile Vamos y otra que están trabajando republicanos, nacional libertario y social cristiano. Y están pensando, Pablo Nogueira ha escrito mucho, muy bien además sobre esto, hacer una sola lista. Yo lo veo difícil en el caso de la derecha y lo veo difícil en el caso de la izquierda. Por simple matemática, Alejandro. Porque 8 o 9 partidos en una lista no caben, a mi juicio. ¿Ah? Es como la cuadratura del círculo. Entonces, ¿qué es lo que convendría a la democracia cristiana? 2 listas. Una, digamos así, Partido Comunista, Partido Socialista, Frente Amplio, que son los accionistas mayores, y otra lista con el PPD, Partido Radical, Liberal, Frente Regionalista Verde Social y Democracia Cristiana. Eso sería interesante, yo creo, porque entonces habría una lista de izquierda, la izquierda clásica, en fin, más de Frente Amplio, y una lista de centro izquierda. No necesariamente comprometida con la candidata presidencial. Yo creo que la única posibilidad iría por ahí, porque una lista parlamentaria sola, la democracia cristiana no le veo mucho destino. Ignacio, y para cerrar lo que hasta hoy se sabe de la discusión que van a tener a fin de mes, no me acuerdo si era el 26 o 27 de julio, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, van a ir con una candidatura alternativa, que digámoslo, tampoco las alternativas están prendiendo mucho, o incluso están dispuestos, siente usted, que a apoyar a alguien de la derecha, a Matei, porque muchos han dicho pero que no, y ahí sí que sería un disparo a los pies, porque sería como el apoyo que dio la democracia cristiana para el golpe, imperdonable, que todavía duele esa yayita. Y Huenchumilla, Proboste, Aedo ya han dicho que van a apoyar a Janet Jara. Entonces, la verdad que a nivel de convicción, de ideología, sobre todo cuando la candidata apuesta a la unidad,
sería lo más coherente, pero estamos un poquito perdidos con la coherencia de la democracia cristiana. Bueno, usted lo ha planteado bien. Otro día hablemos de la ADC y el golpe, porque usted dice la ADC apoyó el golpe. Yo creo que todo es un poquito más complejo, pero yo en esa entrevista que tengamos sobre ese tema, yo voy a decir que la democracia cristiana fue por muy lejos, pero por muy lejos, el partido político en Chile que más hizo para evitar el golpe, pero eso es otra discusión. Bueno, entonces, más allá de las declaraciones, los primeros días, pero volvamos al tema actual. Yo creo que la democracia cristiana no va a apoyar a nadie de derecha, eso lo doy por descontado. Si apoyara a Evelyn Matei también se quiebra, ¿no? Y no lo va a hacer y nunca nadie lo ha pensado. Ahora, el tema presidencial, algunos han planteado a Eduardo Frei, otros a Alberto Undurraga, entre los militantes. Algunos hablan de conversar con Harold May Nichols. Saludos a la bandera, Marcelo todos. Trivelli. Sí, todos son todos saludos a la bandera en términos reales, pragmáticos. Bueno, así lo dijo el propio presidente del partido, trascendió en la prensa, Alberto Undurraga. Entonces, mire, esta es la situación más compleja que ha vivido la democracia cristiana desde la recuperación de la democracia. Yo cuando era diputado éramos 38 diputados. Sí, hoy día son 4. Ufa. En eso estamos. Está peor, el partido de la gente está peor. La gente se disolvió el primer año. Por eso, eso peor, ya no queda nada de ahí. Se disolvió el primer año, desde el punto de vista de la dispersión de sus parlamentarios. Bueno, senador, ex canciller Ignacio Boque, muchísimas gracias por este gesto de atender nuestra llamada. Bueno, encantado. Pues. Muchísimas gracias, Ignacio Boque. Y muchos saludos a quienes nos escuchan. Gracias, igualmente, Chao. Linda semana. Chao. 8:27, vamos a una pausa acá en Línea 1 y ya regresamos con más contenidos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5. Radio USACH. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. En Simple Texto pasamos revista a la agenda de futuro para anticipar y abordar los desafíos que se presentan en tiempos de cambio para la sociedad. En esta tercera temporada volvemos a congregar las propuestas sostenibles e innovadoras que buscan el bienestar colectivo y a largo plazo. Y lo hacemos con la academia, centros de pensamiento, polos de innovación. Todos y todas están convocados para un análisis profundo. Sin pretexto. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1.
diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Hace unos días, el presidente Gabriel Boric recibió de parte de las y los integrantes de la Comisión Experta Asesora Presidencial para la actualización de la medición de la pobreza en Chile un informe que contiene diversas recomendaciones que apuntan a generar mejores políticas públicas para nuestro país en el área. Y entre las medidas propuestas se señala la construcción de una canasta saludable de alimentos, diferenciar entre quienes son arrendatarios y no lo son, y utilizar la octava encuesta de presupuesto familiar 2016-2017 como base para la construcción de la línea de la pobreza. Y de este tema vamos a hablar con uno de los protagonistas, porque fue uno de los 10 miembros de la Comisión Experta Asesora Presidencial para actualizar la CASEN, o CASEN, como quieran. Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Muy buenos días, Juan Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar acá. Agradecido, y sáquenos del desconcierto. Cuando me dicen la pobreza en Chile 6,5%, yo sentía que el país crecía a pesar de todo. Pero me dicen, no, si se mide de otra manera, más objetiva, más actual, es 22,3%. Sí. Pasamos al tercer mundo y como cayendo al cuarto. Entonces, explicar bien que es la diferencia de una medición. Porque además la pobreza es un concepto relativo. Pobre en relación Pero esa es a la algo. 22, del año 22, si la actualizamos. Sí, Ufa, exacto, triplica, sí, se sí. triplica. A ver, el misterio. Porque ¿Estamos más pobres o son otros los criterios? ¿O la pobreza Sí. misma tiene otra dimensión hoy día? Voy a partir hablando de la medición de la pobreza, muy brevemente. Sí, ¿no? O sea, Expláyate. el 2013 una comisión similar a la nuestra, 2012 similar a la nuestra, definió una actualización que tenía como horizonte 10 años. Y que se veía porque se veía que los criterios y la metodología iba a estar desadecuada a los fenómenos que iban a ir surgiendo en los siguientes 10 años. Para el 2022, esa medición ya estaba agotando un ciclo. Ya está, claro. Entonces, no estaba captando con fidelidad los fenómenos de pobreza. O sea, es un tipo de medición que está más adecuada al año 2015, por decir una manera, que al año 2022 y, por supuesto, el 2024. Entonces, el presidente Boric, honrando las recomendaciones de esa comisión, que recomendó cada 10 años actualizar la medición, convocó a un consejo de expertos integrado por economistas, sociólogos, distintas tendencias políticas, universidades, sectores, y propusimos una actualización que de alguna forma interpreta de mejor forma lo que está pasando, y también un país que entre medio tuvo un estallido social, una pandemia, un fenómeno migratorio que no estaban considerados en el 2012. Claro. Problemas también de desescolarización profunda, también producto de la pandemia. Cuando dicen una pandemia, no solamente sanitario, sino los efectos colaterales que generó, informalidad, precariedad del trabajo, la crisis de vivienda que estamos viviendo en el país. Todos esos elementos fueron los que también el acceso a Internet, por ejemplo, que hoy día es indispensable. Sí. Entonces, cuando uno dice la pobreza es relativa, en general sí es relativa, pero la experiencia de pobreza es la misma. O sea, puede poner hoy día una persona que no tiene Internet, un joven que no tiene Internet en su casa, está en una desventaja enorme. Absolutamente. Y le limita al mercado, por supuesto, no al mercado, a la educación, pero también al mercado laboral, a la conexión. O sea, son espacios de soledad también. Que claro, uno lo compara con otros países, no sé, en África o en la misma región, y puede parecer que considerar el Internet como una condición de mínimo es un lujo. Pero la verdad es que vivir en Chile sin Internet es una situación desfavorable que podría ser totalmente marginado. Equivaler, no sé, pues, al agua potable en otros países. Sí, claro. Porque no se puede hacer casi ya nada sin las plataformas digitales, eso es un hecho. Pero para aclarar bien, porque este dato va a ser leído por la opinión pública. Entonces, retrocedimos tanto, o más bien nos estancamos y nos quedamos en eso sin un cambio cualitativo en nuestras condiciones de vida. Lo que ocurre es que en la medida que países desarrollan, se generan nuevos estándares.
es una sensación bien frustrante, porque esta cuestión es un poco como la leyenda de Sísifo. O sea, nunca termina. Nunca termina. Sí. Nunca termina. Cada cierto tiempo se vuelve a definir a ciertos criterios que dan cuenta de lo que es un buen vivir, bienestar básico. Para el estilo de la época. Para el estilo y para lo que significa estar en pobreza, porque estar sin acceso a ciertas oportunidades, tener desventajas frente a otro grupo de la sociedad, vivir mal, en otras palabras, pasarlo mal, a nivel profundo. O sea, y eso es la pobreza. Aumentó el número de chilenos que lo está pasando Exactamente. mal porque el país no evolucionó Exactamente. de acuerdo a los nuevos estándares. Y el 6,5 era bien difícil de pensar porque, la referencia viene muy cerca. Yo trabajo en el Hogar de Cristo, claro, y vemos cómo sabemos de primera fuente cómo están viviendo cientos de miles de chilenos. Y ese 6,5 no nos hacía sentido, la verdad. Por ningún lado. Habiendo salido de la pobreza en 2022, habiendo salido del COVID, o sea, con un 6,5 parecía poco sentido. Y la verdad que, claro, la pobreza, con esta nueva medición se habla de un 22%. Lo que sí es importante mencionar es que esto implica una nueva serie histórica, que no es comparable con la otra. Sí, de hecho, solo un dato, porque tú también mencionabas en una entrevista a Juan Cristóbal Romero respecto a las mejoras de la CACEN, que van a empeorar, tú ya lo señalabas, los índices de pobreza, y te preguntaban por la vida digna, ¿no? Y tú decías que es un ideal, que da la impresión que nunca se va a alcanzar. Y ahí aclaras, entonces no nos podemos comparar con esto, que el primer intento formal por medir la pobreza en nuestro país fue el año 58. Después que se estimaba, imagínate, 58,6% de la población, una locura. Y el 74, posgolpe, también se hizo otra medición. Todo lo que podamos mirar para atrás, ¿no? Esta retrospectiva no tiene mucho sentido con los índices que estamos viendo ahora, de lo que queremos alcanzar. Y luego quiero sumarte la desigualdad. Muy bien. Como factor. Daniel, está muy bien. O sea, esta medición no se puede comparar con las mediciones antiguas. Crea una nueva serie histórica que ya el informe muestra las últimas 3 mediciones actualizadas también. O sea, la del 22 creo que es 17 y debe haber sido 15, no sé, por esos años. Y lo importante mencionar que, pese a que se sube el estándar, la tendencia es a la baja de esta nueva serie histórica. Yeah. Que aumenta la porcentaje de pobreza, pero pasa de un 32 a un 22% decayendo en los últimos, no sé, 6, 7 años. Esto pasó también en el 2013, cuando se actualizó el índice de pobreza en esa ocasión. Habíamos llegado a una pobreza del 7%, parecía al 6,5%, y subió como al 15% para el mismo año, con la nueva metodología. Acá está subiendo un poco más, pero estamos dentro de órdenes de cambios similares. Y con respecto a recomendaciones adicionales que entrega este informe, junto con actualizar la línea de pobreza por ingreso, la línea de pobreza multidimensional, que siempre es muy importante mencionar. Sí. También podemos, si quieres, conversar un poquito de eso. También propone 2 nuevas mediciones, formas de entender el fenómeno de la pobreza. Una, que ya se había discontinuado su medición, que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un hogar que tiene probabilidad en los próximos 2, no estando en pobreza. La vulnerabilidad es un hogar que en los próximos 2 años puede caer en la pobreza. Claro. Propenso a, una probabilidad alta. Y eso se mide con series históricas en donde se van haciendo seguimiento de una muestra de hogares y se va viendo su comportamiento y se identifica ciertos patrones que hacen que un hogar pueda caer en pobreza, no estándolo. Y eso es importante porque finalmente muchas de las políticas sociales que van a la clase media o baja, sin ser pobreza, deberían asegurar la permanencia. Si finalmente cuando nuestro famoso, como la fantasía de la clase media en Chile. La clase media en Chile, ¿qué es la clase media? La entelequia. Es aquella clase que no tiene riesgo de caer en pobreza. Solo eso. No son los medio pelo, como decían en los años 20. No, ya que se cambió que eso. escondían la pobreza con una apariencia, ¿no? El Chile de la apariencia. Pero un dato que tú mencionaste y te preguntó Daniela, que me quiero detener. En los años 2000,
2002, por ahí, el PNUD midió los miedos de los chilenos. Y habían varios miedos, desde luego miedo al otro, la creciente desconfianza que parece seguir aumentando. 2, miedo a la precariedad. Estoy bien, pero no tengo redes para que me protejan en caso de un cambio de escenario cualquiera. Exacto, ante una Puedo emergencia, volver a la crisis. pobreza en cualquier rato. Y eso es fatal, sobre todo en esta clase media emergente. Bueno, la Que pandemia le lo llamaron hizo. así. Y lo otro es miedo al sinsentido. Es un mundo que no sé a dónde va, ya no hay certeza, qué sé yo. Era miedo en Chile. Bueno, o sea, la consolidación de un Estado moderno implica fortalecer la clase media. Ese debería ser uno de los grandes propósitos de un país desarrollado. Y la clase media se define, como unas bastantes definiciones, pero a mí la que más me gusta es aquella clase que no tiene riesgo de caer en pobreza. Y eso en Chile hoy día no lo hemos consolidado. Te jubilaste y se acabó. Claro, o sea, no tienes, quizás fui yo un profesional, pero no tengo certeza que mis hijos puedan mantener sí. los estándares que incluso con riesgo de que... Y ojalá superarlo. Estamos con Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, uno de los 10 miembros de la Comisión Experta Asesora Presidencial para actualizar la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, la CACEN o CACEN, como donde pongan el tilde. La semana pasada estuve porque Alejandro estaba resfriado, ya viene con toda la energía, conversando con Gonzalo Durán, investigador y miembro también, pero de Fundación Sol. Quiero ahondar en lo que señalaba Alejandro Guillé, lo que es la pobreza multidimensional, y luego vamos a ir recordando los cambios que se hace, esto de la norma calórica, que podías estar comiendo pan y supuestamente, claro, estabas con sobrepeso más encima, pero no bien nutrido, no bien alimentado por esta canasta saludable. Y está cara la comida, pues sí, ¿para qué andamos con cosas? Está súper cara. Y por otro lado también el tema de la vivienda, o sea, lo básico, alimento y techo, con este cambio de esto que se le impugnaba un falso, digamos, ingreso por el tema del alquiler, por el tema del alquiler. Expliquemos eso. Bueno, la propuesta de la comisión anterior trató de corregir un fenómeno que era evidente, que muchas familias propietarias no tenían un gasto asociado al arriendo y por tanto no podían compararse con las familias que tenían ese gasto adicional. Que es caro. Porcentaje alto del ingreso. Exactamente. Y la solución fue lo que se denominó alquiler imputado. Claro. Y el alquiler imputado es un ingreso para una familia propietaria artificial equivalente a lo que podría ser el arriendo de una vivienda en su barrio. Funcionó bien mientras no hubo crisis de vivienda, donde los precios de las viviendas se dispararon. Y el arriendo pasó a ser carísimo. ¿Ya? Entonces una persona que, puedes poner extremo, a una familia que no tenía ingreso, pero era propietaria, recibía y se le imputaba 500.000 pesos por el solo hecho de tener una vivienda en propiedad. Se le imputaba ese falso ingreso. Y eso inmediatamente lo habría tenido que pagar si no hubiese tenido casa. Sí, y eso inmediatamente lo subía arriba la línea de pobreza por ventanilla, por escritorio. Entonces y eso estaba generando distorsiones, estaba dejando mucha gente fuera de la línea de pobreza, debiendo estarlo. Ya se estimaba que eran como 30.000 familias las que deberían haber ingresado por realmente, si es que no se hacía si no hubiese hecho este ejercicio. Entonces, la comisión propone más bien tener dos líneas, súper simple, una línea para familias propietarias y otra para familias en arriendo. Después eso se suma y se agregan como personas en condiciones de pobreza, y eso de alguna forma no hace necesario imputar artificialmente ingresos a la familia. Eso solo hecho, lo decía, aumenta en 30.000 familias las que se agregan a la línea de pobreza y crece mucho por eso solo hecho. Eso en particular imputado es la manera como se está midiendo en Estados Unidos, como ahora se está midiendo en Uruguay. Uruguay acaba de hacer el mismo ejercicio hace unos pocos meses de actualización. A todo esto, paréntesis, también subió su línea de pobreza, me imagino, siendo que es un país también que uno podría compararlo con Chile. Y con respecto a alimento,
se mantiene primero el criterio de la norma calórica, que son 2.000 calorías al día como mínimo para vivir, pero ya no da lo mismo cómo se logran esas calorías. O sea, no, en extremo, o sea, no basta con tomar, perdón, la Coca-Cola y Coca-Cola y pan. Con las hamburguesas esas que venden ahí que son incomibles. Entonces lo que se recomendó, y esto con un centro de la Universidad de Chile que es experto en alimentación, se recomendó que limitar el número de alimentos hiperprocesados. O sea, se limitó el 50% de la canasta de hiperprocesados. Y se reemplazó por alimentos con proteínas y con micronutrientes, que buscando de alguna forma decir que no basta con tener las 2.000 calorías, sino que también hay que incorporar otros tipos de componentes en la alimentación. Esa también es una recomendación que se está haciendo. No cambia mucho, la verdad, la pobreza por eso, pero puede ser que en los próximos años sí ocurra. Voy a cerrar con lo siguiente. Esta actualización que estamos haciendo a la medición debiera durar 10 años. Eso es lo que deseamos, sabiendo que en los últimos 10 va a no haber captar mucho y va a haber que actualizar. Pero hay ciertas nociones, ideas, propuestas que están pensando en lo que va a ser Chile en los próximos 10 años. Y qué tipo de pobrezas nuevas van a emerger, qué dificultades, cuáles se van a conservar, en fin. Y a propósito de esta clase media en riesgo, ¿no? Ahora hablemos de un grupo que sale perdido acá, que es lo que ya antiguamente se llamaba la extrema pobreza. La cultura de la pobreza se llegó a decir alguna vez, ¿no? En los años 60. Esa gente que vive en tal nivel de pobreza que primero no tiene ni conciencia, no sabe de sus derechos, no tiene ciudadanía, no tiene nada. Los casos más dramáticos, los que andan en la calle durmiendo estos días. Pero eso es un ejemplo, pero hay mucho más que están los conventillos, encerrados en una pieza, familia entera. ¿Se ha podido saber algo más de ese grupo? Qué interesante pregunta. Mire, la CACEN es una encuesta muestral, no es censal, no es el censo. Claro. Y no logra identificar subpoblaciones. O sea, pero propusimos una manera de poder identificar ese grupo que nosotros le llamamos pobreza severa. O sea, cambiando esta lógica de la pobreza extrema, severa, porque una pobreza que es casi permanente, crónica. ¿Cómo se identificó? En la intersección de dos pobrezas, que son la pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional. No todas las familias que están en pobreza por ingresos están en pobreza multidimensional. Pero hay un grupo que sí, que está en ambas pobrezas, que son los más pobres entre los pobres. Que tienen, junto con tener problemas de ingreso, tienen problemas de acceso a la educación, acceso a la salud, a la vivienda, acceso al trabajo, en barrios inseguros. Ese subconjunto que se llama pobreza severa es lo que la Comisión recomienda que se empiece a medir y se le apliquen políticas focalizadas, porque requieren otro tipo de acompañamiento y de servicio de lo que es las políticas generales que tiene la política pública hoy día. Juan Cristóbal, ¿por qué cuesta tanto abordar en ayuda real a las personas en situación de calle? Y también preguntarte si tienes alguna data, porque leía ahí en la prensa, había un estudio que para diciembre del año pasado, 2024, se hablaba de 56.000 personas en situación de calle. Hablaban de algunas comunas en las distintas regiones, pero otros hablan de más de 20.000 o 22.000, ahí están bordeando. ¿Cuál es la diferencia? Mira, 56.000... Se refiere a todas las personas que se pudieron registrar que durante un año estuvieron en calle. Okay. Pero el fenómeno calle en ciertos grupos es algo transitorio. O sea, están 2 meses, 3 meses, pues vuelven. Si tú sumas a todas las personas que se detectaron que estaban en estos procesos transitorios, suman 56.000. Ahora, la foto, cuando se hace el censo calle, es un día. Vamos a buscar a todas las personas que en un día hay y son 22.000. Perfecto. Con todo aumentó, o sea, 22.000 ha aumentado significativamente en los últimos 5 o 6 años, creo que es de 10.000, 11.000, creo que, no sé el periodo, no sé si son 6, 7 años,
aumentó a 22.000. O sea, gente que está en la calle. Que vive en la calle. Aumentó. Sí, vive en la mi barrio calle. está lleno. Que vive en la calle y que se ha ido cambiando el perfil. Antes eran puros personas, hombres en general. Ha aumentado ahora la población femenina o familias también. Jóvenes también que han decidido optar por la calle. Hay dos teorías, esto es la teoría y la práctica también se puede confirmar, dos grandes factores que hace que una persona termine en calle. Uno, problema de salud mental. Sí. Y porque hoy día no tiene una política de salud mental, la verdad que no, una persona que tiene, o sea, un joven que tiene déficit atencional en una escuela, no tiene cómo, o sea, termina abandonando el colegio, exactamente. Claro. Y salud mental, y lo segundo, la crisis habitacional. O sea, está siendo muy caro arrendar una pieza. Y además la política pública, hay que decirlo, o sea, esto no es, o sea, ha habido avances, pero todavía no suficientes como para decir que todavía la política pública está pensado en un grupo familiar, en donde que es 4 o 5 personas que viven en una vivienda. Y hoy día la necesidad de vivienda en gran parte de la población es de una pieza, un departamento para 2 personas, y eso no existe como oferta ni tampoco como solución pública. Y un joven que quiere independizarse, no tiene dónde encontrar ese espacio. Un adulto mayor, una persona mayor que de repente requiere una casa y para 1 o 2 personas, no existe una oferta adecuada y los arriendos están muy caros. Entonces, termina en muchos casos dramáticamente después de dar varios botes en la calle. Y eso está ocurriendo. Entonces, la vivienda y los problemas de salud son los gatillantes. Hay soluciones, hay un programa que el Estado lleva 4 años desarrollando que se llama Vivienda Primero. Son programas de inserción a la vida plena para personas en situación de calle a través del arriendo, justamente. Subsidios de arriendo que entrega el Ministerio de Vivienda y con un acompañamiento psicosocial para la inserción. Y hoy día creo que están alrededor de 1.000 personas, no es poco para el tamaño, ya viviendo en departamentos y habiendo salido a la calle. Política pública importante la señal. Eso es súper importante, los logros son buenos, hay que aumentar esa oferta. Así que y el Hogar de Cristo estamos ahí acompañando en ese proceso, estamos bien conformes, como siempre, como dice, la demanda, la necesidad enorme. Pero mira, yo hace 5 años pensaba que no había solución para la calle, más allá de brindar techo, cama y abrigo nomás y evitar que la gente muera en invierno. Y las señales que están hoy día dando estos programas de inserción a la vivienda y al trabajo han sido bien notorios. Don Pedro Aguirre Cerda, Pan, Techo y Trabajo, ¿se acuerdan? Sí, ya sabemos que te leíste el libro. Que te regalé. Yo soy el mejor presidente que tenemos. Juan Cristóbal, ¿cuánto tiempo? El presidente de todos los chilenos. Sí. ¿Cuánto lleva ya el Hogar de Cristo? ¿Cuántos años? ¿Sí? 81 años. Wow, 81 ya. Mira tú. Sí. Bueno, queremos agradecerte, Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo justamente del Hogar de Cristo y uno de los miembros de la Comisión Experta Asesora Presidencial para actualizar la CACEN. ¿Cómo dices tú? ¿CACEN? CACEN, sí, mejor, CACEN. Bueno, vamos a salir más pobres. Oye, ¿y en Argentina todo esto qué mediciones tendrán? Porque ya están en el 50 y tanto. ¿Qué mediciones tendrá ahí Milei? ¿Qué le importa? O sea, ¿cuál es el resultado? Es que si nosotros aplicáramos la nuestra a Argentina, capaz que estuvieran ellos en el 80%, una locura. Bueno, muchas gracias, Juan Cristóbal. Gracias, Juan Cristóbal, muy amable. Y faltan 7 minutos para las 9 de la mañana. Revisemos las principales actividades para este lunes 7 de julio, cuando tenemos poquito más de 4 grados, así que abrígate cuando salgas. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Ahorita, a las 11 de la mañana, el presidente de la República, Gabriel Boric, participa ya del anuncio o declaración marco de líderes de la BRICS sobre financiamiento climático y además lanzan una alianza BRICS para la eliminación de enfermedades sociales. Eso es la cumbre que se está haciendo en Brasil. Y a las 11 horas también integrantes de la bancada PPD Independientes y miembros de la comisión investigadora que abordó el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio,
encabezados por el diputado Cristian Tapia, que te mandó saludos y tomar este remedio que te sabía el nombre. ¿Cómo era? Eso, él te mandó a tomar eso. Me quiere matar. No sé, yo ni siquiera sabía que estaba hablando. Fuerte. El diputado Cristian Tapia, independiente PPD, hace entrega, como nos había señalado, de su informe a la Contralora Dorothy Pérez para su revisión y evaluación. Y a las 12, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, la exalcaldesa, y al director nacional del Instituto Nacional de Estadística, Ricardo Acuña, dan a conocer los resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana correspondiente al año 2024. Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúne hoy en Washington con el presidente Donald Trump para discutir, entre otros asuntos, un posible alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes. Será la tercera visita de Netanyahu a la Casa Blanca desde que Trump retomó la presidencia en enero. Ya 5 minutos para las 9, revisemos los resultados de nuestra pregunta del día. Encuesta. Eso. Todos tienen encuesta, nosotros también tenemos encuesta. Cumbre de las BRICS. ¿Qué tanto? Y les preguntamos a nuestra audiencia qué repercusiones piensa que va a tener este acercamiento de Chile a las BRICS. Un 5% afirmó que va a generar tensión con Estados Unidos. Un 12% manifestó que será irrelevante. Así que sumemos, lo que queda es un 83% que sostuvo que es conveniente para nuestro país. Ese ahí es el me resultado. matriculo yo también. ¿También? Sí, con prudencia, también. poquito a poquito, ir orientando Sí, la sí, economía invitados, hacia el pues. mundo asiático, exportarles más a esos países, hacer acuerdos con esos países y irse distanciando de un impredecible Estados Unidos, porque ya no podemos confiar ni en los tratados porque los cambian de un día para otro. Entonces hay que buscar países que dan más estabilidad nomás. Sí, esos son nuestros amigos. Así nomás. Ya, nos despedimos, quédense en nuestra sintonía. Ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Y nosotros hasta mañana y bienvenido a tu show, Alejandro. Si Dios quiere. Si Alejandro Villa quiere también, ¿no? Chao, mejórate. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.